Sintoniza con la cultura. Escuchas Radio Alcanzando las Estrellas. Aquí se abre el gran libro de las preguntas. Érase una vez. Grandes historias que te harán crecer y sentirte bien. Érase una vez. Hola queridos amigos y queridos auditores de Radio Alcanzando las Estrellas del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Y por supuesto también vamos a saludar a todos los auditores que se conectan también para escuchar este programa a través de Radio Franja Contigo en el 106.1 FM para toda la zona del Maipo. Como siempre y cada jueves les damos las gracias por estar con nosotros, les damos la bienvenida y ya lo saben ustedes, Érase una vez es un programa de conversación donde tratamos temas de interés para ustedes, para toda la comunidad y también en especial para el Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Temas que de una u otra manera nos afectan para bien o para mal, pero que es necesario conversar. Y por supuesto quiero dar las gracias y saludar a las invitadas que me acompañan el día de hoy. Algunas se repiten el plato. Otra de las invitadas es primera vez que está con nosotros en nuestro programa, así que vamos a partir saludándola a ella, por supuesto. Saludamos a Florencia Ayet. ¿Cómo estás, Florencia? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida a nuestro programa Érase una vez. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a saludar a una de las personitas que se repite el plato. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a Javiera Díaz. ¿Cómo estás, Javi? Bien, feliz de estar aquí de nuevo. De nuevo, nuevamente. Sí. Qué bueno, qué rico que estés con nosotros para seguir conociéndote y seguir hablando del tema que ya van a saber ustedes de qué se trata. Y saludamos también a la profesora, y olvidé el cargo, inspectora, ¿verdad? Inspectora, Valentina Cruz. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz con Javiera de repetirnos el plato. Bien, es que entretenía la radio, Sí. ¿cierto? Uno lo pasa bien. Estamos contentos. Y nos da un espacio para conversar. Como les decía yo, temas tan importantes. Les voy a contar inmediatamente de qué vamos a hablar hoy día. Y es algo que lamentablemente de una u otra forma es un tema que está muy en boga y que es necesario hablar en las comunidades escolares, porque es de donde a veces fluye y aparece este tipo de situaciones. Y nos referimos a el ciberacoso. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Sí. Sí, ¿cierto? Y sabemos que no es algo bueno, ¿verdad? No. Ya, muy bien. Miren, para que toda la comunidad también sepa de qué estamos hablando, de lo que significa, busqué unas definiciones básicas para que nosotros podamos en el fondo entender mejor y todos hablemos del mismo idioma y podamos entender el concepto, ¿ya? El ciberacoso es un tipo de acoso o intimidación que se realiza a través de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos y teléfonos móviles. Cosas que hoy en día las tenemos ahí, ¿verdad? Muy a la mano todos. ¿Ustedes ocupan redes sociales? Sí. ¿Tienen celulares? Sí. ¿Sí? ¿Profe? Sí. También. Inevitablemente estamos Un mal necesario. Un mal necesario. Toda la razón. El ciberacoso puede incluir difundir mentiras o publicar fotos o videos vergonzosos de alguien. Miren qué importante. Enviar mensajes hirientes, abusivos o amenazantes. Hacerse pasar por una persona para enviar mensajes agresivos, intimidar o acosar sexualmente a alguien. Enviar imágenes denigrantes o virus informáticos. Y así un montón de cosas que yo creo que van a ir saliendo y las vamos a ir conversando durante este programa. Bueno, ya por lo menos definimos lo que era el concepto y ustedes me dicen que sí, que han escuchado que existe esto, ¿verdad? Que se llama ciberacoso. También hay mucha gente que lo conoce como ciberbullying. ¿Dónde escucharon el concepto por primera vez? A ver, vayan contándome ustedes. ¿Quién quiere partir? ¿Partimos con Francisca? Florencia. Perdón, Florencia, era con F. Era con F. Andaba por ahí. Florencia, ¿dónde escuchaste por primera vez hablar de este concepto? Lo escuché cuando empezamos con la pandemia. ¿Ya? Porque Mira. yo tenía unos compañeros que eran bastante pesados conmigo. Me hacían bullying por mi porte.
porque ¿Ya? yo era muy chiquitita, pero muy chiquitita. Medía 1,15 m. ¿Ya? Era muy chiquitita. Entonces me hacían bullying por ser chiquitita y no ser tan grande o larga como ellos decían. Entonces me hacían mucho bullying, me decía que yo era una pitufina, que yo era un minion y muchas cosas hirientes. Me llegaron a decir que era fea, que era gorda, de todo por ser chiquitita. Entonces cuando llegó la pandemia, pues todos estábamos ahí en Zoom, en Meet, así como... Claro, las clases y los Entonces, encuentros que tenían con los compañeros era por a través de la... Zoom, por claro, las plataformas como por tal. las plataformas. Entonces habían veces que me llegaban mensajes como decía, hola Minion, espero y te enfermes, o cosas así. Entonces, hirientes, como lo mencionábamos. hirientes, como feas, o simplemente me llamaban por el apodo Minion, o pitufina, o chiquitita. Solo por eso, entonces en la pandemia fue cuando aprendí y sabía que era el ciberacoso o el ciberbullying, como se le dice. Qué fuerte, porque no solo aprendiste el concepto para entenderlo, sino que lo viviste en carne propia. Sí. Agradezco tu testimonio y lo que nos estás contando, de verdad, porque esto que vamos a hablar hoy a más de alguno le va a servir, porque a veces uno cree, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Valentina, que estas cosas solo le pasan a uno cuando las vive. Sí, totalmente. ¿Cierto? A uno, Sí. uno cree que... Y no, pues y después cuando uno lo conversa se da cuenta que todos en alguna medida lo hemos vivido. A lo mejor no en redes sociales como hoy en día, pero sí pasamos por el tema del bullying igual, de una u otra forma, en la época del colegio. Sí, o sea, el término como ciberbullying es como lo explica muy bien Florencia, que es a través de estas redes sociales, que es lo que Claro. más usan ellos. Los juegos, nosotros estamos promoviendo siempre en el colegio, de hecho tuvieron un día sobre el ciberbullying, ciberacoso, se trabajó por curso con los profesores jefes Ya. para profundizar en este tema porque es súper importante que ellos estén alerta, porque más allá de que el bullying se produce solo en el colegio, Claro. y es un acoso constante a los niños, no es cosa de un día, sino Exactamente. que es algo constante en el Sí. tiempo, que es importante igual tener esos conceptos claros. Pasa que se usa mucho el tema de los mensajes, las fotos, los memes, que los niños a veces dicen, ay, si no van a cachar. De verdad que nosotros también sabemos lo de los memes, Sí. sabemos de los virales. Lo bueno y lo malo. Exacto, se ven expuestos a muchas cosas. A veces no entienden por qué nosotros le decimos, ojo, el teléfono no es necesario en la sala. Sí. No es necesario el teléfono, porque ellos tienen muchos modismos como usan ellos en la juventud, por decirlo así. Sacan fotos cuando una persona está haciendo cualquier cosa, después la suben, se ríen. Y de verdad que se ven expuestos ellos a muchas cosas teniendo el teléfono ahí. Toda la razón. No hay supervisión. Acá sí, pero en la casa de pronto los papás trabajamos, tenemos el teléfono para comunicarnos con nuestros hijos. Llegaste bien, estás bien, hay que hacer las tareas, come algo, pero no para que estén en el juego en línea. Nos pasa que muchos juegan en línea y juegan con adultos. Qué tremendo Y eso. piensan ¿ah? que son niños. Sí. O Sí. sea, siento que es un mundo. Sí, de todas maneras, donde obviamente los papás no pueden quedar ajenos, ¿cierto? Sí. Es algo súper, súper importante que se involucren. Javi, ¿por qué crees tú que algunas personas se burlan o molestan a otros a través del internet? ¿Por qué pasará eso? Porque a muchos como que les da risa, ¿Ya? pero si se lo hicieran a ellos no les gusta. Claro. Y a veces, por ejemplo, un caso que ¿cómo se llama? Por ejemplo, está el te molesto, pero si tú me molestas a mí me da miedo. Te molesto porque yo también tengo esa inseguridad, entonces me tengo que burlar de ti para que no... como... ¿Que no le molesta a él? Ajá. Te molesto para ser más que tú. Ah, Más claro, que y el nada, que molesta claro. más en el fondo es el que termina Claro. como ganando ese duelo, Porque digamos, de al en final uno internet. cuando a uno lo molesta como que se empieza a ser chiquitito, como que se empieza a ser Sí. Más débil, más ajá, vulnerable. débil, sí. Entonces como que yo creo que lo hacen por un tipo de grandeza y porque también a veces pasa que tienen la misma inseguridad Ujú. y como que burlándose demuestran como que no la tienen. Hay un proverbio, un dicho muy antiguo que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. En el fondo, cuando la gente molesta tanto, claro, tú ocupaste una palabra, inseguridad.
¿Será que esas personas también ocupan su inseguridad para querer hacer sentir inseguros Sí. a otros? Sí, es pasa mucho. es normalmente más probable que la gente tenga la inseguridad y te haga tener la inseguridad a ti Ujú. para que tú te sientas pequeño y el sentirse mejor consigo mismo. Qué potente lo que acaban de decir las dos, el hacer que el otro se sienta pequeñito, que quede indefenso. Yo me imagino, tú has tenido, has acompañado en algún caso, sin dar nombre por No, supuesto. claro, por supuesto. Pero de alumnos que lo han pasado mal con este tema, Valentina. Complicado, ha sido Ujú. súper complicado porque sí, son varios, como Florencia, ella contó su testimonio, que fue súper Claro. valiente de Sí, exponernos su testimonio. muchísimo. Hay muchos que lo pasan muy mal y lo hablamos la semana pasada acá. ¿Ya? Está el tema del peso, el tema de la raza, el tema de que si yo tengo y tú no tienes, los yo que hablaba la chiquilla, el celular, la marca del celular, Sí, es todo, claro. por todo te puedo molestar. Ujú. Entonces de verdad que se hace un trabajo bien grande en el colegio, el tema de las condiciones distintas. También. Además, nos claro. burlamos de ellos, o sea, ellos de verdad que cualquier cosa se puede ocupar, uno se equivoca. El otro día yo hablaba con ellos, oye, uno se puede equivocar. Pero por supuesto. Y no por eso voy a hacer razón de burla. Y bendito sea el momento en que nos equivocamos, porque de eso aprendemos. Podemos Sí, corregirlo. claro que sí. Pero eso siempre, por ejemplo, nos pasa que, chicos, ya vamos a exponer o vamos a salir adelante, va a hablar alguien acá. Guau, te equivocaste. Y es por, oye, ojo, no es fácil estar acá adelante. Uno No. se pone nervioso, es un grupo de curso, hay que estar adelante, que los compañeros hablen, interrumpen, uno se distrae. Y les da mucho miedo, o sea, ya empezando por eso, porque ahora de verdad que es todo lo grabo. Sí. Sí. Todo está en las redes y se posicionan por las redes también. ¿Quién tiene más like? ¿A quién tiene más seguidores? Más vistas. Más vistos. Es una... No, si es justo de hoy verdad día que- lo conversaba con un experto que ayuda a entrenar a las personas precisamente a superar los miedos, a esos temores que se nos provocan en la infancia, y que me hace mucho sentido con lo que tú dices, Valentina. Que, por ejemplo, el que nos hagan sentir de manera ridícula o que cometemos un error cuando estamos chicos, nos marca para la adultez. Después, si no lo trabajamos, si no aprendemos a superar esos temores, de grande lo más probable es que sean adultos que les dé vergüenza hablar en público, levantar la mano, exponer sus ideas. Así de potente es como te pueden marcar ese tipo de acciones de las personas. Entonces es fuerte, ¿eh? Hay harto que trabajar y conversar ahí en Si ese- tú en te ese das tema. cuenta, bueno, acá en el colegio y en otros colegios también, hay muchos niños que están desde manera virtual, porque les da temor asistir al colegio, Sí, que los puedan molestar así es. por cosas súper burdas, de Ujú. pronto que, bueno, yo soy de los años 90 en el colegio y de verdad que te molestaban por todo. Por todo, sí. Por todo, o sea, no había por qué no te molestaran. Sí. Y se normalizaba, que no está bien, que no está bien para nada, de verdad que no está bien. No teníamos tanto esa conciencia del daño que podían No, provocar o las sea, éramos crueles y todos Sí. nos molestábamos porque era algo súper normal, porque en la casa se veía, en todos lados se veía que se molestara. Pero siempre había alguien que se daba cuenta que uno lo estaba pasando mal. cosas. Exacto. Y siento que eso es súper importante, que también los chicos o los niños en el colegio lo visualicen, a quién pueden acudir. A esta persona que es su refugio, a esta persona que es su faro, por decirlo de una manera más metafórica, que ellos puedan acudir si sabe que me siento mal, no me gustó. Busquemos la ayuda necesaria para que no se sientan solos. Valentina, y aquí en el colegio, ¿cómo funciona eso? ¿A quiénes pueden recurrir los chicos cuando se sienten así? Hagámoslo. Cuando se sienten vulnerados. Hagamos la prueba, a ver, ¿Ya? hagamos la prueba. ¿A quién pueden acudir? A la tía Vale. ¿Y a quién más? ¿A la tía cuánto para que escuche la A la gente? tía también? Vale. A ti misma, ¿ya? ¿A quién Ok. más? Pero hay veces que los profesores nos dan la confianza, entonces, o al profesor jefe, aunque sea Perfecto. muy difícil de Ya. hablar, pero al profesor jefe o al profesor de matemáticas, que ¿Es era- cercano? Sí. ¿Por eso sientes que puedes hablar con él? Es que es muy buena onda y te da la confianza como para manejar cómo te sientes o como para decirte, oye, estoy acá, cualquier cosa.
Buenísimo. Entonces, Sí, en mi caso, a los que más como que les tengo confianza para contarles esas cosas es al profesor jefe y a la tía Vale. Son como los que más les cuento mis cosas personales. Muy bien, pero siempre, a pesar de tener la confianza o no, el primer eslabón que se pasa, por decirlo así, debiera ser el profesor jefe, ¿verdad? Que debiera poder orientarte por último con quién hablar si no tengo la Con confianza quién derivar, claro. completa para hablar con él o Sí, ella. sí. Ujú. También está el equipo de convivencia escolar, que es el que nosotros formamos como inspectoría, Perfecto. que está nuestro encargado de convivencia escolar, que ¿Ya? tiene que ver toda la parte de formación, del Muy valórica. ¿Ya? Estamos los inspectores de ciclo, que tenemos en primer ciclo hasta cuarto básico, de párvulo a cuarto básico, que en mi área está después de quinto, octavo, y después de media hay un inspector por cada ciclo. Entonces también los niños sienten mucha Perfecto. cercanía porque saben que pueden contar. Está nuestra trabajadora social, está el psicólogo, o sea, allá- tenemos un equipo Ah. multidisciplinario, las tías Perfecto. del PIE que le dicen ellos. Ajá. De verdad que siempre hay personas en el patio o que nos ven rondando, que ellos saben que pueden contar con lo que sea. Tía, me caí, me siento mal, me molestaron. El profesor jefe, los profesores de asignatura. La comunidad Las Nieves, lo que más tiene es que los niños se sientan apoyados y visualizados. Bueno, tienen una red importante Sí. ahí de apoyo. Buenísimo, ¿ah? Y qué importante también, si es que nos están escuchando de otras comunidades educativas, ¿verdad? Escolares, copiar eso, porque de verdad hace que inmediatamente ustedes contestaron y que se nota que tienen ese apoyo y ese respaldo. Les quiero hacer otras preguntas que siguen en relación, por supuesto, con el tema del ciberacoso. ¿Cómo se sentirían ustedes, así con la mano en el corazón, si alguien enviara mensajes feos o amenazantes en redes sociales o en los videojuegos? Respecto a ustedes, por supuesto. bueno, yo obviamente me sentiría mal porque es un tema muy difícil y cuando uno tiene más inseguridad es más complejo. Completamente. Entonces, Ujú. es difícil, igual uno como está más como pequeño o está en distintas edades y etapas, uno piensa que está solo, entonces se lo guarda para sí mismo y empieza a tener esa inseguridad. Entonces todo el tiempo va agregando más miedo y miedo y miedo. Entonces yo obviamente me sentiría mal y como siempre lloraría. Es natural, Pero, porque cuando tenemos eh, pena, frustración, uno nos llora. da un llanto que es verdad y no Sí, tenemos pues, que avergonzarnos de llorar, porque nos pasa a todos. Es normal, entonces lo primero que haría sería o hablar con mis papás Muy o si bien. fuera algún compañero como tal, Ujú. yo hablaría con el profesor jefe o directamente con mis papás para hablar con alguien como más grande o directamente que mis papás hablen con el profesor jefe, porque uno cree que puede todo solo y no puede, entonces igual uno se traba y es como que se siente más chiquito. Muy bien, Florencia, ni cuando estamos grandes podemos con todo solo, ¿verdad? No. Sí, lo ¿Y en que tu caso, dijo la Flo de llorar. Ujú. Está harto ese tema de es que tú eres llorona, es que tú eres enojona, es que tú eres esto, el otro, el otro. Me molesta mucho por el tema de si uno siente mucho. Es muy tocado ese tema en el colegio. Y se empiezan a reprimir las emociones que tenemos Sí, los seres y humanos y ahí de es manera cuando uno natural. empieza a ser más como más frío, más... Sí, como más sí. introvertido. Más Claro. introvertido. Ahí está. Entonces ahí es donde sale todo ese tema. Sí. Y en tu caso, Valentina, Oye, es que ¿cómo me te quedé sentirías tú si vivieras una situación así? Horrible, es que es súper incómodo. Ujú. Es súper incómodo, sí, porque vamos a decir, no, me da lo mismo, me lo tomo con altura de mira, me río, claro, porque siempre pueden pensar que un adulto nos reímos de esto, no importa, nos puede pasar, y no es así, de verdad que es incómodo. ¿Por qué tengo que verme expuesta a esto? De verdad que no es algo grato. Quiero tomar Por las favor, palabras de sí, Florencia, por supuesto. que es súper importante, ya que hablamos del colegio, pero también para nosotros es muy importante que los chicos siempre le decimos, les recalcamos, que su primera figura de protección son sus papás. En primer lugar, Sus completamente. papás, su figura adulta, Claro. la figura adulta que está con ellos, Ujú. que no siempre tenemos a los papás, que tenemos Lógico, que decirlo. Hay abuelas, tíos, primos, Distintos modelos de familia. su persona adulta que Claro, que sienta, esté a cargo. sí, que está a cargo, y que muchas veces ellos sientan la confianza en ellos y que ellos nos comuniquen. Maravilloso, o sea, de verdad que si ellos saben que nos pueden contar, y obvio que hay personas que tienen más confianza y no, pero siempre es contarle a sus papás, siempre contar en la casa. Y yo siempre les digo, sí, los papás retan, porque retamos, es verdad, tenemos que hacerlo. Es natural también Sí, en el rol. sí, por supuesto, pero siempre lo vamos a apoyar. También recuerdo algo, en mis tiempos mi mamá me decía, perfecto, pero cuéntame la verdad. Sí, porque uno también adorna o esconde cosas. Esto es súper importante, cuéntame la verdad, porque yo no voy a ir al colegio
y me voy a topar con algo que no es cierto. Claro. Entonces también si tú molestaste, asumamos que tú también molestaste o tú eres parte del grupo. Sí. Porque también nos vemos en la situación de que es que fueron mis compañeros, pero tú eras parte de esos compañeros. No, es que yo solo miré, también eres parte. Claro, porque no denunciaste, porque no dijiste, Porque pasabas a no- ser cómplice. Exacto, Sí. ¿por qué no avisaste? ¿Sabes qué? En eso mismo yo recuerdo que a uno le pasaba, y no sé si a ustedes les ha ocurrido, que a veces yo también callaba, porque prefería no acusar, porque si no, no quería quedar de acusete, no sé cómo le dirán ahora, de soplón, de zapa. Exactamente. Ese término tan feo, Exacto, sí. pues no quería quedar de zapa frente a una determinada actitud que habían incurrido hacia mí o hacia los demás, para no caer en eso. ¿Les ha pasado a ustedes eso también, que callan? Sí, ha pasado harto. ¿Y por qué lo callamos? ¿Por qué nos cuesta eso? Bueno, más que nada yo creo que es un tema por el qué dirán. Ya. Porque si tú acusas, aunque sepas que no está correcto, uno piensa y dice, ¿qué dirán de mí? Ya no van a querer juntarse conmigo, y por el miedo a estar solo y por el qué dirán, Sí. uno empieza a callar y se va sintiendo mal por dentro porque se siente mal, porque uno dice, estoy diciendo algo, estoy siendo parte de algo que va en contra de mí, que va en contra de algo que yo no hago. Entonces uno se va sintiendo más mal con uno mismo y poco a poco, sin que lo notemos, nos volvemos más introvertidos en esa parte. Toda la razón. Yo las encuentro de verdad muy maduras todo lo que han ido Sí, opinando. creen, De verdad, creen las me chiquillas. llega mucho lo que ustedes están comentando y cómo lo están haciendo. ¿Creen que es más fácil y que se hace más valiente la persona como que escondida detrás de las redes sociales? Muchas veces las personas ocupan un nombre distinto, Seudónimo. una imagen diferente, seudónimo. ¿Será que, no sé si el concepto es valiente, porque la verdad es que es como ser un poco cobarde, Sí, claro. al final, no es Claro. no ser valiente. Claro. ¿Creen ustedes que eso es así? Sí, muy Por bien. ejemplo, en un caso así pasó Ujú. lo de las cuentas de Instagram, ¿Ya? que en el colegio había el tema de las confesiones. A ver, Sí. ¿cómo es eso? Por ejemplo, ponían, no sé, que la Javiera hizo esto con tal persona. ¿Ya? Eran como confesiones que ellos habían visto, que ellos sabían, pero no lo ponían con el nombre de ellos, ponían anónimo. Sí, entonces Mm. ponían como mentiras hasta, pero con tal de quedar bien o con tal de quemarte, te ponían ahí. O te ponían fotos y te las como cambiaban el sentido, como le Claro. ponían otro sentido muy distinto a lo que era. Entonces es muy heavy el tema de las confesiones, porque van quemando no solo a los como compañeros como tal o a los niños, sino que poco a poco, como se van agrandando, van ya quemando a los profesores, a las autoridades y hasta a sus papás. Han habido mucho tipo de cuentas así y es muy peligroso en el tema, porque hay gente que las puede ver y te puede tomar a ti. Ujú. Entonces uno siempre va a estar muy expuesto en esas como cuentas, porque esas no son privadas, son públicas. Entonces todo el mundo las puede ver si las encuentra. Entonces es muy heavy el tema de las cuentas de confesiones. Hay algo yo creo que nos falta tanto, a lo mejor ustedes ya lo han hecho, es el tema de educar, y que este tipo de situaciones puede llegar hasta la justicia. O sea, la gente yo creo que de repente no sabe que pueden meterse ahí para investigar la PDI, la policía, para descubrir de dónde vienen y de dónde provienen. O sea, cuando se hace una investigación a fondo, hemos sabido que hay sanciones para las personas, y no importando que sean menores de edad. Igual a veces son los papás los que tienen que enfrentar a la justicia, ¿verdad? Sí. Porque es muy delicado. Y es tan delicado al punto de que una persona puede caer en depresión. Así de fuerte es, y que es algo que no lo podemos esconder bajo la mesa. Sí. que- O los que- trances de trastornos de ansiedad y Claro, claro que pánico. sí, exactamente, las crisis de pánico, el tema de la fobia social, como decías tú, que hay niños que se conectan al final, o en comunicación se le llama glosofobia, que las personas llegan a estar fisiológicamente enfermas, que les duele la guatita, sudor extremo, los dolores de cabeza, y no pueden hacer una vida normal, por ejemplo, presentarse a exponer en conjunto con los compañeros. No puede. Es así de potente, así que tenemos que ir tomando tanta conciencia de esto, y por supuesto invitamos también a que se sumen en este trabajo del proyecto de la comunidad educativa, ¿verdad? A los papás profundamente, porque a veces es fácil regalar un celular con la mejor tecnología,
para que nuestro hijo sea feliz, entre comillas. Le estamos entregando un momento de alegría muy pasajero, pero no nos preocupamos qué es lo que hace con el teléfono. Los papás a veces por comodidad no revisamos las cuentas a las cuales está inscrito, que no es solo Instagram. Bueno, los chiquillos de hoy en día no se meten a Facebook, pero hay muchas aplicaciones y muchos lugares que yo creo que papá, mamá o la persona que está a cargo a veces ni siquiera sabe que existen. Entonces hay una responsabilidad tan importante. Entregar un teléfono a un menor de edad conlleva responsabilidad. No es solo entregar un regalo por entregar un regalo. Así que ahí un tirón de orejas a los papás que a veces nos descuidamos de ese tema, no solo del celular, sino que también del computador que podemos tener en la casa. O de otro tipo de dispositivos, porque ahora también están los mini iPad, los iPad, imagínate, hay muchas los cosas. relojes inteligentes que también como Los traen smartwatch. las aplicaciones. Claro. Pero es un tema heavy el tema del teléfono. O sea, a ver, hay una cosa que uno no tiene, hay un concepto, demonizar algo, que significa que es algo malvado, no. Porque habemos personas que las tratamos de utilizar haciendo lo mejor que podemos, o entregando conocimiento, o disfrutándola con la familia, subir una foto de un viaje, qué sé yo. Pero cuando se utiliza para malas cosas es donde está mal, ¿verdad? Porque igual nos ayuda el estar conectados, sobre todo con la familia en el extranjero, con amigos que están lejos, mantener relaciones de amistad. Hay gente que incluso se conoce y se enamora a través de las redes sociales, sí, también pasa. Pero son cosas positivas, pero no caer pensando que todo es malo, sino que son las acciones de las personas las que la llevan a hacer algo que de verdad nos está dañando. Les quiero hacer otra pregunta, que bueno, esta ya ¿qué harían si alguien les escribe cosas malas y les envía mensajes? A veces hay personas que escriben mensajes hablando mal de la familia o hablando mal de algún amigo. ¿Les ha pasado o han escuchado eso? Sí. ¿Como para dejarlos mal con otro? Sí, hay veces que la gente, como por quedar bien con otra persona que como que creen que es más bacán que su amigo, empiezan a decir, oye, no sé, es tal por cual, y hablan así barbaridades de su amigo, que no son ciertas, pero lo dicen sin pensar con tal de quedar bien. Claro, toda la razón. ¿Te ha pasado a ti, Javi? ¿O lo has visto? No, me ha pasado, sí me pasó. Con mi ex grupo de amigas. ¿Ya? Me pasó y no, es bastante doloroso, porque uno al final se entera igual. ¿En qué se siente esa ansiedad? ¿Qué se siente esa ansiedad en el cuerpo? Por ejemplo, cuando, no sé, pues si a lo mejor yo estoy nerviosa por algo, me empieza a doler el estómago, que es algo que me pasa frecuentemente, o sea, no frecuentemente, pero en situaciones que donde estaba bajo estrés, inmediatamente yo siento y me afecta la guatita. ¿Cómo lo sientes tú en tu cuerpo? Te lo pregunto por si hay gente, niños o niñas que nos están escuchando y dicen, esto es lo que me ocurre, esto es lo que me pasa. Sí, por ejemplo, en mi caso me empiezan a sudar las manos, Ya. me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler la guata, empiezo como a tiritar también. Y sí, es bastante edad social y todo eso, porque como que uno de fuera no lo ve, como que no se nota tanto, pero como una que lo está viviendo es fuerte porque no puedes como ir a cualquier lugar porque te da miedo. Hay harto que reflexionar aquí. Muchísimo. De repente, de verdad, estamos en el día a día, esta vorágine que nos lleva a todos, ¿verdad? Y vamos echando para adelante, pero no nos damos cuenta que ocurren este tipo de situaciones como las que pasan las Javi, que algo que pudiera ser tan normal, y no sabemos que está causando este tipo de daño. Yo les puedo decir que hay profesionales que sí nos ayudan a superar ese tipo de cosas. Aparte, bueno, los profesores también en el área educacional, pero por supuesto, y acá ustedes también lo tienen, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que sí te pueden entregar herramientas. Es algo que sí se puede superar. No es que vayas a vivir eternamente con ese tipo de situaciones. Se lo doy firmado. No pasa. Siempre va a haber alguien, un profesional que les pueda ayudar a superar ese tipo de cosas. A A sobrellevarlo completamente. ¿Creen ustedes que es importante pensar antes de escribir cosas en redes sociales? Pensar lo que voy a escribir, si estoy molesta por algo, si me da rabia, o si quiero compartir algún sentimiento. ¿Es necesario pensarlo? Sí. ¿Por qué razón? A ver. Porque hay veces que uno piensa con la cabeza caliente. Uh-huh. El ejemplo de cuando uno está enojado. Ya. Y llega y escribes cosas o llegas y dices cosas.
Y después como que uno se arrepiente y no sabe pedir disculpas. Bien. Uno tiene que pensarlo 2 veces antes de escribir, porque tú no sabes, tú estás desahogando pero con palabras que no lo quieres decir Muy o bien. no tienes la intención de herir, pero terminas hiriendo a la otra persona sin que tú quieras herirla. Entonces, como dice la Javi, uno tiene que relajarse un poco y no escribir con la cabeza caliente. Exacto. Entonces, sí, hay que siempre pensar 2 veces, y si tienes que pensarlo más veces, lo piensas, pero no puedes llegar y decir. Es lo mismo que nos pasa cuando estamos molestos y lo verbalizamos y después nos arrepentimos, ¿verdad? Claro, es propio del ciclo vital, como yo decía Sí. la semana pasada de ellos, o sea, pasa con los niños más chicos porque ustedes comprenderán que nosotros tuvimos celular, no sé, yo tuve en primero medio, recién, y era como de mi primo, del tío, siempre como que uno iba reciclando. No era fácil, no era tan asequible como es ahora. Tú eres más joven que yo, porque el yo no tema tuve del celular. celulares Pero, en el colegio. oye, yo me acuerdo que agradable era tener el teléfono de casa. De verdad que a veces el tema del celular, uno es esclavo del celular, como yo decía, porque ¿dónde lo dejé? La hora, los mails, tienes todo anotado ahí, tienes la vida, las fotos, todo está ahí. Pero ¿sabes qué? Me hiciste acordar de algo. Claro, yo en la época de enseñanza media, que es cuando más se despiertan este tipo de situaciones, como de séptimo hacia arriba, claro, no había teléfono celular, pero sí estaba el teléfono de red fija, donde igual se llamaba para molestar. O sea, uno tomaba el teléfono y estábamos un grupo de amigas, muy inmaduro lo que hacíamos, pero era como tonta, fea, y colgaba el teléfono. Como en ese tiempo no se sabía quién llamaba, hasta que después los teléfonos empezaron a tener registrado el número, pero se hacían las pitanzas, molestando a gente de otras casas, o molestando a los compañeros del Llamar y colegio. cortar. Llamar y cortar. Entonces, de una u otra forma, igual se hacía ese tipo de situaciones. Bueno, teníamos Entonces, los papelitos en la sala. Papelito, o escribir en la pizarra, o dibujar al compañero con ciertas características, y se ponía el nombre. Esas son, para que ustedes vean que no solamente hoy se vive eso, sino que siempre ha pasado. Siempre. Me gustaría que ya estamos empezando ya a cerrar, ¿verdad?, esta conversación que ha sido importante, ha sido intensa, contando también cosas que nos han pasado. ¿Qué consejo le podríamos dar a alguien que está pasando hoy en día por eso? Que está sufriendo hoy en día este tema del ciberacoso. Me gustaría que ustedes también de manera personal lo hicieran. ¿Partimos contigo, Florencia? Ya. Muy bien. Yo digo que el mejor consejo que uno puede darle a alguien es hablar. Lo peor que uno puede hacer es quedarse callado, porque uno va teniendo más miedo y se va como apachurrando así hasta caer en una depresión que ya no puede salir, a menos que sea con ayuda especial. Sí. Entonces lo mejor que pueden hacer es hablar. Y en el caso de que ya hables, para que no sigas con ese acoso o esa ansiedad que uno siente, puede ser que bloquees las cuentas o te des un tiempo del teléfono, de las redes sociales como tal. Y no pasa nada. El bloquear las cuentas, el descansar un rato de las redes sociales, de verdad, no pasa nada porque uno sigue existiendo. Eso no es la vida real. Que a veces nos cuesta igual, es como decir, me salgo un rato de esto. No, la vida continúa y uno tiene sus amigos de verdad y todo eso. Javi, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que están pasando por este tipo de situaciones? Lo mismo, que hablen con sus papás, su encargado adulto, y que tenga paciencia, porque va a ser algo difícil de superar, pero siempre lo va a superar, o siempre va a tener esa inseguridad y va a tener que aprender a vivir con ello, o lo va a superar. Muy bien. Como con harta ayuda se supera. Muy bien, me gusta escuchar ese optimismo porque es muy real. Valentina, en tu rol también de inspectora, de profesora. Sí, yo creo que me tomo las palabras de la niñita, y lo más importante acá es hablar con sus papás, comentarle esto. Los papás tenemos que hacernos responsables de lo que estamos pasando, que es este celular. Revisar, yo invito a los papás también a revisar las cuentas, a revisar qué siguen, cuánto tiempo pasan, con quién hablan, El control parental. el control parental, con quién hablan, cuánto tiempo hablan, que les dejen su celular en la pieza, porque no les hace bien estar todo el tiempo. Los papás nos dormimos y después no sabemos qué pasa, tenemos que tener el celular ahí, porque de verdad que el peligro está
a la vuelta. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, y de verdad que Completamente cierto. somos nosotros los responsables de estos niños, los que estamos criando, que están creciendo, que se están formando, y si nosotros vamos a entregar un teléfono, más allá de que sea para poder comunicarnos con ellos y que ellos también estén a la par con sus compañeros, y también tenemos que hablar qué es eso, Sí. responsabilizarnos en el sentido de que revisemos las cuentas, si están haciendo algo, si nosotros llegamos a citar, ¿sabe qué? Su hijo está involucrado en esto, pero ¿cómo? Si mi hijo no lo hizo, pero lo sigue, Ujú. Sí. pero lo sigue. Sí. Y el que sigue también Ujú. está involucrado, porque está avalando, le está dando like, le está dando las visualizaciones, como dice Florencia, está acreditando a esta persona. Entonces también enseñarles que no sigamos este tipo de cosas, no las practiquen, que le digamos, oye, no está bien, no te burles del de al lado, avísanos si te pasa algo. Si a un amigo tuyo le está pasando algo, también lo podemos ayudar, pero de verdad que lo más importante acá es que los chicos puedan conversar y que nosotros como papá tampoco perdamos el foco. Muy bien. Cuando estabas hablando de ver, por ejemplo, a quién tiene en amistad, que lo sigue y todo eso, estaba pensando también que hay un punto que, bueno, a lo mejor da para otro programa, pero de veces estos adultos, ¿verdad? Sin descaro alguno, también amenazan o hacen sentir culpable a las niñas y a los niños, en su gran mayoría a las niñitas, por pedir cosas que tienen que ver con de carácter sexual. Y después terminan haciéndolas sentir tan culpable que también les da vergüenza hablarlo con los papás. Entonces, nunca tengan temor de eso. Aquí a veces se pudiese incurrir en algo, pero no pasa nada. Los papás, ante todo, no me cabe la menor duda que siempre van a apoyar y a respaldar el mensaje que un hijo pueda entregar. Y obviamente los niños también, que a veces pensamos que a los niños no les ocurren este tipo de situaciones y también pasan por este tipo No de están situaciones. discriminando ya. Exactamente, sí. Así Son que los más vulnerables. ojo con Sí. eso, a las amistades que aceptan, tengan mucho resguardo de ese tema, que de verdad es fundamental. Les quiero dar las gracias a las tres, de verdad se han pasado, hemos podido hacer un programa redondito en esto, y si se nos quedó algo a lo mejor va a quedar para otro programa. Pero agradecerles completamente, porque cuando hablamos de estos temas que nos afectan el alma, que nos afectan a veces el corazón, como que cuesta, ¿verdad? Así que agradecer a Florencia Ayet, a Javiera Díaz y a Valentina Cruz por la participación en el programa Érase una vez en el día de hoy. Se pasaron. Espero tenerlas más adelante en algún otro programa, ¿les parece? Saludamos a la cámara y nos despedimos entonces y nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos volveremos a encontrar en otro viaje por las estrellas, a bordo de la nave de las palabras. Érase una vez. ¡Hasta la próxima!